México es un país que vive una situación de violencia e inseguridad sin precedentes en su historia reciente. Según datos oficiales, en el año 2020 se registraron más de 24.000 homicidios dolosos, lo que representa una tasa de 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra supera con creces la media mundial, que es de 6.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Detrás de esta escalada de violencia se encuentran los cárteles del narcotráfico, organizaciones criminales que se disputan el control de las rutas y los mercados de las drogas ilícitas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Los cárteles mexicanos no solo se enfrentan entre sí, sino también con las fuerzas de seguridad del Estado, a las que desafían con un poder de fuego cada vez mayor. Pero, ¿qué armas usan los cárteles mexicanos? ¿De dónde las obtienen? ¿Qué impacto tienen en la sociedad y en el Estado de Derecho? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este video, con el fin de ofrecer un panorama general y actualizado sobre el tema. Para ello, nos basaremos en fuentes periodísticas, académicas y oficiales que nos permitirán conocer los tipos, las características, los orígenes y las consecuencias de las armas que emplean los grupos del crimen organizado en México. Pero antes de continuar, te invitamos a que apoyes nuestro contenido, suscribiéndote a nuestro canal y dejándonos un like para que lleguemos a más personas. ¡Vamos! El narcotráfico en México es una actividad ilegal que consiste en el cultivo, fabricación, distribución y venta de sustancias ilícitas. Por sus dimensiones y características tiene relación directa con otro tipo de delitos, como el tráfico de armas, el tráfico de personas, el secuestro, el asesinato, la tortura, el blanqueo de capitales y la corrupción, entre otros. Es una actividad propia del crimen organizado, que incursiona en las esferas del Estado y que tiende sus redes a lo largo de la sociedad, tanto en las clases altas como en las medias y bajas. El origen de los cárteles mexicanos se remonta al antiguo agente judicial mexicano, Policía Federal Miguel Ángel Félix Gallardo, que fundó el cártel de Guadalajara a finales de los años 70 e inicios de los 80, quien con la colaboración de la Dirección Federal de Seguridad controló la mayor parte del comercio ilegal de drogas en México y los corredores de tráfico a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Félix Gallardo se asoció con otros capos regionales como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Juan José Esparragosa Moreno y Amado Carrillo Fuentes, para formar una alianza que dominó el mercado nacional e internacional de las drogas ilícitas. Sin embargo, esta alianza se rompió en 1985 tras el asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena a manos del cártel de Guadalajara. Este hecho provocó una fuerte presión por parte del gobierno de Estados Unidos para capturar y extraditar a los responsables. Félix Gallardo fue detenido en 1989 y desde entonces recluido en una prisión de máxima seguridad. Antes de su arresto, Félix Gallardo dividió su imperio entre sus principales lugartenientes, dando origen a los cárteles regionales que se disputarían el control del narcotráfico en México. Entre estos cárteles se encuentra el Cártel del Golfo, que opera en el noroeste del país, el Cártel de Sinaloa, que opera en el noroeste, el Cártel de Tijuana, que opera en el noroeste, el Cártel de Juárez, que opera en el norte, el Cártel del Pacífico Sur, que opera en el sur, y el Cártel de los Zetas, que se formó como un brazo armado del Cártel del Golfo y luego se independizó. Estos cárteles han mantenido una abierta disputa por controlar el territorio nacional, así como por llevar a cabo su exportación a todo el mundo. El poder de fuego de los cárteles mexicanos ha superado con creces al de las autoridades mexicanas, que se han visto rebasadas y amenazadas por la violencia desatada por los grupos criminales. Esta violencia ha causado miles de muertes, heridos, desaparecidos y desplazados cada año, tanto entre los miembros del crimen organizado como entre los civiles inocentes. Además, ha vulnerado los derechos humanos, deteriorado la convivencia social, debilitado la autoridad, erosionado la confianza, corrompido las instituciones y desafiado la soberanía. Tipos y características de las armas utilizadas. Los cárteles mexicanos cuentan con un amplio y variado arsenal de armas, que van desde los convencionales hasta las no convencionales. Entre las primeras se encuentran las armas cortas, pistolas y revólveres, las armas largas, rifles y escopetas, las armas automáticas como ametralladoras y subfusiles, y las armas antitanques como los lanzacohetes y granadas. Entre las segundas se encuentran los vehículos blindados, también llamados monstruos o narcotanques, los drones con explosivos, las minas terrestres y los submarinos. Las armas convencionales son las más utilizadas por los cárteles mexicanos, ya que son fáciles de conseguir, transportar y ocultar. Además, son efectivas para realizar ataques sorpresivos, emboscadas, asesinatos selectivos
y enfrentamientos directos. Algunas de las armas convencionales más empleadas por los grupos criminales son: el fusil AK-47 o cuerno de chivo. Es un arma de origen soviético que se fabricó por primera vez en 1947. Su nombre significa Automat, Kalashnikova modelo 1947, y se debe a su creador, el ingeniero Mikhail Kalashnikov. Es un arma de fuego automática que dispara ráfagas de hasta 30 balas por cargador. Tiene un calibre de 7.62 milímetros y una velocidad de salida del proyectil de 715 metros por segundo. Su alcance efectivo es de unos 300 metros y su cadencia de tiro es de unos 600 disparos por minuto. Es el arma preferida por los sicarios mexicanos por su potencia, precisión y resistencia a las condiciones climáticas y al maltrato. Se estima que hay unos 100 millones de AK-47 en el mundo, lo que la convierte en el arma más difundida y producida de la historia. El fusil AR-15 o matapolicías es un arma de origen estadounidense que se fabricó por primera vez en 1959. Su nombre significa Armalite Rifle modelo 15 y se debe a la empresa que la diseñó, la Armalite Corporation. Es un arma de fuego semiautomática que dispara balas trazadoras capaces de perforar blindajes. Tiene un calibre de 5.56 milímetros y una velocidad de salida del proyectil de 975 metros por segundo. Su alcance efectivo es de 550 metros y su cadencia de tiro es de unos 45 disparos por minuto. Es el arma más temida por las fuerzas de seguridad mexicana por su letalidad y alcance. Se estima que hay unos 15 millones de AR-15 en Estados Unidos y al menos 2 millones en México, lo que la convierte en el arma más popular y controvertida de estos países. El fusil Barrett calibre 50 o rompeblindajes es un arma de origen estadounidense que se fabricó por primera vez en 1982. Su nombre se debe a su creador, el inventor Ronnie Barrett. Es un arma de fuego semiautomática o manual que dispara proyectiles capaces de atravesar vehículos blindados y muros de concreto. Tiene un calibre de 12.7 milímetros y una velocidad de salida del proyectil de 853 metros por segundo. Su alcance efectivo es de unos 1800 metros y su cadencia de tiro es de unos 10 disparos por minuto. Es el arma más poderosa utilizado por los francotiradores del crimen organizado. Se estima que hay unos 10.000 Barrett calibre 50 en todo el mundo, lo que la convierte en el arma más grande y cara del mercado civil. El lanzacohetes RPG-7 o bazooka es un arma de origen soviético que se fabricó por primera vez en 1961. Su nombre significa lanzagranadas antitanque portátil modelo 7 y se debe a su función, forma y número de serie. Es un arma de fuego manual que dispara cohetes explosivos capaces de derribar helicópteros y tanques. Tiene un calibre de 40 milímetros y una velocidad de salida del proyectil de 115 metros por segundo. Su alcance efectivo es de unos 200 metros y su cadencia de tiro es de unos 4 disparos por minuto. Es el arma más destructiva utilizada por los grupos criminales. Se estima que hay unos 9 millones de RPG-7 en el mundo, lo que la convierte en el arma más extendida y barata del tipo de lanzacohetes. Por otra parte, las armas no convencionales son las menos utilizadas por los cárteles mexicanos, ya que son difíciles de fabricar, transportar y operar. Sin embargo, son efectivas para realizar acciones de sabotaje, intimidación, extorsión y terrorismo. Algunas de las armas no convencionales más empleadas por los grupos criminales son los vehículos blindados o monstruos, camionetas o camiones modificados con placas de acero, picos, clavos y ametralladoras son utilizados para bloquear carreteras, asaltar poblaciones y resistir ataques. Los drones con explosivos. Aparatos voladores no tripulados equipados con cargas explosivas o granadas son utilizados para atacar objetivos específicos, como instalaciones militares, policiales o gubernamentales. Las minas terrestres, artefactos explosivos caseros colocados en el suelo o enterrados, son utilizados para proteger territorios, impedir el paso de vehículos o personas y causar daños colaterales. Los submarinos, embarcaciones sumergibles fabricadas con fibra de vidrio, madera o metal, son utilizados para transportar grandes cantidades de droga por vía marítima, evitando la detección de las autoridades. Orígenes y fuentes de las armas. Los cárteles mexicanos obtienen sus armas de diversas fuentes, tanto legales como ilegales. Entre las primeras se encuentran las compras autorizadas a empresas o gobiernos extranjeros, las incautaciones a las fuerzas de seguridad del Estado y las donaciones o alianzas con otros grupos armados. Entre las segundas se encuentran el contrabando desde Estados Unidos, el mercado negro internacional y la fabricación propia. 1.
La principal fuente legal de armas para los cárteles mexicanos es el Estado mexicano, el cual cuenta con un monopolio constitucional sobre la fabricación, importación y distribución de armas en el país. Sin embargo, este monopolio se ve vulnerado por la pérdida, el robo o la desviación de armas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la policía o las instituciones públicas. Esas armas terminan en manos del crimen organizado por medio de la corrupción, la infiltración o la violencia. 2. La tercera fuente legal de armas para los cárteles mexicanos son otros países o grupos armados, con los que establecen alianzas o negocios. Estos pueden ser gobiernos, empresas, guerrillas, paramilitares o terroristas, que venden o donan armas a los grupos criminales a cambio de dinero, droga, información o apoyo. Algunos de los países o grupos que han sido señalados como proveedores de armas para los cárteles mexicanos son: China. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, China es uno de los principales exportadores de armas pequeñas y ligeras en el mundo, y muchos de sus productos terminan en manos del crimen organizado en América Latina. Entre las armas chinas que han sido decomisadas a los cárteles mexicanos se encuentran pistolas, rifles, granadas y lanzacohetes. Rusia. Según un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Rusia es uno de los mayores proveedores de armas a nivel global y tiene una presencia significativa en el mercado latinoamericano. Entre las armas rusas que han sido incautadas a los cárteles mexicanos se encuentran fusiles AK-47, lanzagranadas RPG-7 y misiles antiaéreos. Corea del Norte. Según un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Corea del Norte ha violado repetidamente las sanciones internacionales sobre su programa nuclear y balístico y ha tratado de vender armas a grupos criminales y terroristas. En 2016, se descubrió un cargamento de 100 toneladas de armas norcoreanas en un barco panameño con destino a México. Irán. Según un informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Irán ha buscado expandir su influencia en América Latina y ha establecido vínculos con grupos radicales como Hezbollah y las FARC. En 2011, se frustró un plan para asesinar al embajador saudí en Estados Unidos con la ayuda del cártel de los Zetas. Guatemala. Según un informe del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Guatemala es uno de los países más afectados por el tráfico ilícito de armas en Centroamérica, y muchas de sus armas provienen de los arsenales militares que quedaron tras el conflicto armado interno. Entre las armas guatemaltecas que han sido confiscadas a los cárteles mexicanos se encuentran fusiles M16, pistolas Glock y escopetas Remington. Esas son algunas de las fuentes legales, tal vez algunas no tanto, de armas para los cárteles mexicanos, que les permite acceder a un amplio y variado arsenal. Sin embargo, estas fuentes no son suficientes para satisfacer la demanda creciente de los grupos criminales, que recurren también a fuentes ilegales. 1. La principal fuente ilegal de armas para los cárteles mexicanos es el contrabando desde Estados Unidos, el país vecino y socio comercial. Según un informe del Gobierno de México, entre 2006 y 2019 se decomisaron más de 200,000 armas de fuego en el país, de las cuales el 70% provenían de Estados Unidos. Estas armas ingresan a México por la frontera común, que tiene una extensión de más de 3,000 kilómetros y es una de las más transitadas de todo el mundo. El contrabando se realiza mediante el llamado tráfico hormiga, que consiste en comprar pequeñas cantidades de armas en armerías o ferias legales y luego introducirlas a México por vía terrestre, aérea o marítima. Los compradores suelen ser personas que no tienen antecedentes penales y actúan como intermediarios o mulas para los cárteles mexicanos. Los vendedores suelen ser comerciantes que no verifican la identidad ni el destino final de los compradores. El contrabando se facilita por la laxitud de las leyes y regulaciones sobre la venta y posesión de armas en ese país, así como la corrupción y la complicidad de algunas autoridades fronterizas. Según un estudio del Centro para el Progreso Americano, una organización civil estadounidense, entre 2014 y 2018, se vendieron más de 2 millones de armas sin verificar los antecedentes penales de los compradores. Estas armas podrían haber terminado en manos del crimen organizado mexicano. 2. La segunda fuente ilegal de armas para los cárteles mexicanos es el mercado negro internacional, que opera en distintas regiones del mundo
y ofrece armas de todo tipo y origen. Estas armas provienen de conflictos armados, desvíos de cargamentos, robos de arsenales o ventas clandestinas. Los cárteles mexicanos acceden a este mercado a través de intermediarios, redes de contrabando o internet. El mercado negro internacional de armas es difícil de cuantificar y rastrear, pero se estima que mueve miles de millones de dólares al año y que involucra actores estatales y no estatales. Entre las armas que han sido adquiridas por los cárteles mexicanos en este mercado se encuentran fusiles AK-47, lanzacohetes RPG-7, granadas, minas y explosivos. 3. La tercera fuente ilegal de armas para los cárteles mexicanos es la fabricación propia, que consiste en modificar, adaptar o crear armas con materiales disponibles o importados. Estas armas suelen ser rudimentarias, artesanales o experimentales, pero también pueden ser sofisticadas, innovadoras o personalizadas. Los cárteles mexicanos recurren a esta fuente cuando no pueden obtener las armas que necesitan o quieren por otras vías. La fabricación propia de armas requiere de conocimientos técnicos, recursos económicos y capacidad logística. Los cárteles mexicanos cuentan con talleres clandestinos, ingenieros especializados y proveedores externos para realizar esta actividad. Entre las armas que han sido fabricadas por los cárteles mexicanos se encuentran vehículos blindados, drones con explosivos, submarinos y pistolas con oro y diamantes. Estas son algunas de las fuentes ilegales de armas para los cárteles mexicanos que le permiten acceder a un amplio y variado arsenal. Estas fuentes son más difíciles de controlar y combatir que las legales, ya que implican una mayor clandestinidad, complejidad y riesgo. Estas fuentes les proveen de un poder de fuego cada vez mayor, que desafía las fuerzas de seguridad del Estado y amenaza a la sociedad civil. Por lo tanto, se requiere una mayor cooperación nacional e internacional. Rastrear y sancionar el tráfico ilícito de armas en México. Consecuencias e impacto de las armas. Las armas que usan los cárteles mexicanos tienen consecuencias e impacto negativo, tanto en la sociedad como en el Estado de Derecho. Entre las primeras se encuentran el aumento de la violencia, la vulneración de los derechos humanos, el deterioro de la convivencia social y el trauma psicológico. Entre las segundas se encuentra el debilitamiento de la autoridad, la erosión de la confianza, la corrupción de las instituciones y el desafío a la soberanía. El aumento de la violencia es una de las consecuencias más evidentes y graves de las armas que usan los cárteles mexicanos. Estas armas provocan miles de muertes, heridos, desaparecidos y desplazados, tanto entre los miembros del crimen organizado como entre los civiles inocentes. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2007 y 2019 se registraron más de 300,000 homicidios en México, de los cuales el 70% fueron cometidos con armas de fuego. La vulneración de los derechos humanos es otra de las consecuencias más alarmantes y lamentables de las armas que usan los cárteles mexicanos. Estas armas son utilizadas para cometer atrocidades como torturas, mutilaciones, decapitaciones, masacres y fosas comunes. Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2006 y 2019 se documentaron más de 60,000 casos de desapariciones forzadas en México, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado. El deterioro de la convivencia social es otra de las consecuencias más preocupantes y tristes de las armas que usan los cárteles mexicanos. Estas armas generan miedo, inseguridad, desconfianza y división entre los ciudadanos, que ven amenazada su vida, su libertad y su patrimonio. Según una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública, en 2019 el 74% de los mexicanos se sentía inseguro en su ciudad, el 66% había sido víctima o testigo de algún delito y el 49% había cambiado sus hábitos por temor a la violencia. El trauma psicológico es otra de las consecuencias más dolorosas e invisibles de las armas que usan los cárteles mexicanos. Estas armas causan estrés, ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático en las personas que sufren o presencian actos violentos. Según un estudio del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, en 2018, el 15% de los mexicanos presentan algún problema de salud mental relacionado con la violencia. El debilitamiento de la autoridad es uno de los impactos más nocivos y peligrosos de las armas que usan los cárteles mexicanos. Estas armas ponen en riesgo la vida y la integridad de los servidores públicos, encargados de garantizar la seguridad, la justicia y el orden. Según un informe del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2006 y 2019 se registraron más de 2,000 agresiones con armas de fuego contra elementos federales, estatales y municipales. La erosión de la confianza es otro de los impactos más perjudiciales y profundos de las armas que usan los cárteles mexicanos. Estas armas socavan la credibilidad y legitimidad del Estado ante la ciudadanía, que percibe su incapacidad o complicidad para enfrentar al crimen organizado.
Según una encuesta de Latinobarómetro, una organización civil internacional, en 2019 el 24% de los mexicanos confiaba en el gobierno, el 14% en el poder judicial y el 10% en los partidos políticos. La corrupción de las instituciones genera impacto más daños. Las armas facilitan el soborno, la extorsión, la cooptación y la infiltración de los grupos criminales en los órganos del Estado, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Según un informe de Transparencia Internacional, una organización civil global, en 2019 México ocupaba el lugar 130 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción, con una puntuación de 29 sobre 100. El desafío de la soberanía es otro de los impactos más graves y complejos de las armas que usan los cárteles mexicanos. Estas armas permiten a los grupos criminales disputar el control territorial, político y económico al Estado, tanto a nivel nacional como internacional, según un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 2019, los cárteles mexicanos operan en más de 50 países, generando ingresos anuales superiores a los 20,000 millones de dólares. Resumen estadístico. Según datos oficiales, en el año 2020, se registraron más de 34,000 homicidios dolosos, lo que representa una tasa de 27 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Esta cifra supera con creces la media mundial, que es de 6.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. Según un informe del Gobierno de México, entre 2006 y 2019 se decomisaron más de 200,000 armas de fuego en el país, de las cuales el 70% provienen de Estados Unidos. Estas armas ingresan a México por la frontera común, que tiene una extensión de más de 3,000 kilómetros y es una de las más transitadas del mundo. Según el Senado de México, entre 2006 y 2018, se reportaron más de 18,000 armas extraviadas o robadas a dependencias federales. Estas armas podrían haber sido vendidas o entregadas a los cárteles mexicanos por funcionarios corruptos o coaccionados. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México se cometieron los siguientes delitos con armas de fuego durante el 2020. Robo total o parcial de vehículo. Se registraron 175,769 casos, lo que representa una tasa de 145 casos por cada 100,000 habitantes. Robo en casa-habitación. Se registraron más de 95,841 casos, lo que representa una tasa de 79 casos por cada 100,000 habitantes. Robo o asalto en calle o transporte público. Se registraron más de 1,169,592 casos, lo que representa una tasa de 967 casos por 100,000 habitantes. Robo en forma distinta a las anteriores. Se registraron 1,016,853 casos, lo que representa una tasa de 840 casos por cada 100,000 habitantes. Fraude. Se registraron 1,038,687 casos, lo que representa una tasa de 858 casos por cada 100,000 habitantes. Extorsión. Se registraron 1,057,874 casos, lo que representa una tasa de 874 casos por cada 100,000 habitantes. Amenazas verbales. Se registraron 1,046,617 casos, lo que representa una tasa de 865 casos por cada 100,000 habitantes. Lesiones. Se registraron 1,008,650 casos, lo que representa una tasa de 834 casos por cada 100,000 habitantes. Otros delitos distintos a los anteriores. Se registraron 1,062,857 casos, lo que representa una tasa de 878 casos por cada 100,000 habitantes. Según el blog Derechos Infancia México, en México se cometieron los siguientes homicidios y lesiones con armas de fuego contra personas de entre 0 y 17 años durante el 2022. Homicidios con armas de fuego. Se registraron 800 casos, lo que representa una tasa de 2.4 casos por cada 100,000 habitantes. Lesiones con armas de fuego. Se registraron 527 casos, lo que representa una tasa de 1.6 casos por cada 100,000 habitantes. Estas estadísticas muestran la magnitud y la gravedad del problema de la violencia armada en México, así como sus diversas manifestaciones y afectaciones. Es importante conocerlas y analizarlas para comprender mejor la situación actual y buscar soluciones efectivas. Conclusión.
En este video hemos abordado el tema de las armas que usan los cárteles mexicanos, un tema que nos concierne a todos como seres humanos. Hemos visto los tipos, las características, los orígenes y las consecuencias de estas armas, que son el instrumento principal del crimen organizado para sembrar el terror, el dolor y la muerte en nuestro país. Hemos constatado que las armas que usan los cárteles mexicanos no solo son un problema de seguridad pública, sino también de derechos humanos, de convivencia social, de salud mental, de autoridad, de confianza, de corrupción y de soberanía. Por lo tanto, se requiere una respuesta integral, coordinada y efectiva por parte del Estado, la sociedad y la comunidad internacional para prevenir, combatir y erradicar este flagelo. Hemos reflexionado sobre la urgencia y la importancia de generar conciencia sobre lo grave que es este asunto, que afecta a millones de personas en México y en todo el mundo. Por eso te invitamos a compartir este video con tus familiares, amigos y conocidos, para que se informen y se sensibilicen sobre el tema. Asimismo, te exhortamos a participar en las acciones y movimientos que buscan promover la paz, la justicia y el desarrollo en cada país. Espero que este contenido te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo nuevo sobre las armas de fuego. Recuerda que estas son instrumentos que deben ser usados con responsabilidad y respeto, y que debes cumplir con la legislación vigente de tu país para su posesión y uso. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenidos. Comparte con tus amigos y no te pierdas nuestras próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima!